Juan Pablo me dirá desde Guillón, Asturias. Saludos desde Buenos Aires. Seguimos recibiendo desde que otras partes del mundo, y seguramente hay mucha gente de Chile, de Perú, de Colombia y de otros países, esperando del otro lado en YouTube escuchar a Mark Brackett, que es nuestra estrella de hoy. Desde Granada también. Desde Ecuador. Ecuador no lo había nombrado. Bueno, acá me dicen que podemos comenzar. Así que bueno, me voy a volver a presentar, o Juan Pablo, me decís vos si... Qué emoción, ¿no? Qué emoción. Tenemos un webinar sobre las emociones y estamos un poco nerviosos por esta demora, porque nos estén esperando ahí. Acá también saludan desde Perú. Entre mensajes y Zoom y encuentros en esta gran red que es Internet. Bueno, mi nombre es María Eugenia Di Tulio, soy directora fundadora de Hacer Lazos. Es una organización destinada a transformar la educación para cambiar el mundo, pero no es una frase hecha, es verdad. Desde todas nuestras acciones, desde los colegios que nos acompañan, estamos convencidos que el mundo cambia minuto a minuto y que la única manera de transformar ese mundo y de hacerlo mejor es a través de la educación. Los colegios que nos acompañan, nuestro equipo y yo estamos convencidos que es así y hacemos muchas acciones para llegar a eso. Una de estas acciones es este encuentro que tenemos hoy junto con la Fundación Seminarium y Hacer Lazos, y gracias al Centro de Inteligencia Emocional de Yale, cuyo fundador es Mark Brackett y que voy a presentarles después cuando él comience a hablar. El futuro no lo conoce nadie, entonces lo que hacemos es crearlo. La única manera de predecirlo es crearlo. Y con este webinar iniciamos un camino en el que queremos crear escuelas emocionalmente inteligentes. Nuestro objetivo es diseñar nuevos métodos de aprendizaje que venimos realizando junto con Nazareth Global Education en Hacer Lazos, y que eso esté entrelazado a lo que esos niños sienten emocionalmente. Adultos y niños sienten emocionalmente. Bueno, dejo que Juan Pablo se presente. Juan Pablo Ramírez, director educativo de la Fundación Educacional Seminarium, y luego volvemos a contextualizar y a presentar a Marx. Muchas gracias. Muchas gracias, María Eugenia. Muchas gracias por esa presentación. Comparto tu emoción, estamos muy contentos. Como tú bien decías, mi nombre es Juan Pablo Ramírez, director de educación de la Fundación Educacional Seminarium, que en alianza con Hacer Lazos desde Argentina, Chile y Argentina unidos para toda Latinoamérica, estamos presentando el día de hoy este webinar junto a Mark Brackett, que nos va a dar una mirada profunda sobre cómo favorecemos la educación socioemocional. Si lo notan, vamos un poquito más pausados, estamos con algunos problemitas técnicos ahí, la gente está migrando a Zoom, vemos que está creciendo rápidamente la cantidad de participantes, vamos en 290, María Eugenia hacía algunos saludos, estamos dejando pasar un poquito de tiempo para que se integre la mayor cantidad de gente y nadie se pierda esta charla de Mark Brackett. Les agradezco nuevamente por la confianza, está subiendo mucho la participación. Hemos decidido junto a Hacer Lazo y Fundación Seminarium favorecer el ecosistema de educación escolar en Chile, en Argentina, en toda Latinoamérica. María Eugenia decía, también tenemos participantes de otras partes del mundo, para entregarles herramientas que hoy más que nunca son muy necesarias en este contexto COVID, sobre cómo favorecemos la educación socioemocional en nuestras comunidades escolares. Desde Fundación Educacional Seminarium es parte de lo que nos dedicamos, nos hemos encontrado en este terreno con Hacer Lazo y estamos muy contentos de avanzar junto a ellos, presentando este programa que les vamos a contar más detalles el día de hoy. Y ahí ciertamente que agradecer mucho al Yale Center for Emotional Intelligence,
a Mike Brackett, a Ruth Castillo, que nos han dado esta posibilidad de estrenar este programa para Latinoamérica. Ya tenemos casi 400 participantes. Te devuelvo la pelota, María Eugenia, nuevamente muy agradecido de estar iniciando este camino. En unos minutos vamos a estar escuchando a Mark, que nos va a contar alcances sobre el reconocido método Ruler. Así que muchas gracias a todas y todos los que se nos suman, ya casi llegando a los 400 participantes. Adelante contigo, María Eugenia, y muchas gracias. Bueno, gracias Juan Pablo, gracias por tu presentación. Bueno, simplemente para introducir, porque todos quieren escuchar a Mark. Mark es el creador del método Ruler y es fundador del Centro de Inteligencia Emocional de Yale y escribió un libro hermoso que se llama Permiso para Sentir. Me preguntaba por qué todos ustedes están hoy acá, por qué tenemos tantos inscriptos entre ambas organizaciones, que son alrededor de 1.500 personas, y tantas que a lo mejor quisieron estar y hoy no podían estar, pero están esperando que esto esté grabado. Me preguntaba qué era lo que esperaban, porque todos esperamos algo, ¿no? Algo que nos conmueva, algo que lo vemos y nos transforme la vida. En el contexto en el que vivimos, nuestras emociones están gobernando nuestra vida. Nos sentimos de distintas maneras y tenemos distintas expresiones, pero no siempre sabemos lo que sentimos y cómo reaccionamos frente a lo que sentimos. Me preguntaba si hoy todos ustedes tenían ganas de tener permiso para sentir, ya sean emociones buenas o emociones malas. Así que estoy muy contenta de que podamos sí habilitarlos a este permiso para sentir. Las emociones no tienen una franja horaria, no son hoy de 12 a 1, ni mañana son de 3 a 4 en el colegio, son una banda de Moebius permanente en nuestra vida y gobiernan nuestras decisiones, gobiernan nuestros pensamientos, gobiernan también nuestra creatividad. Muchas veces creemos que no somos creativos y hay que preguntarnos primero cómo estamos emocionalmente para poder crear. Así que creerse todo eso es lo que me parece que Yale habilita con este método científico. Es increíble que pensemos que las emociones no tienen importancia cuando experimentalmente los seres humanos sabemos que gobiernan nuestra vida. Así que agradezco muchísimo al Centro de Inteligencia Emocional de Yale haber hecho del ser científico de las emociones, como dice Mark en su libro, y que a partir de ahí, al menos la ciencia, si no nos habilitamos los seres humanos, la ciencia nos habilite a poder trabajar con las emociones. Bueno, Mark, muchísimas gracias por estar acá. Te damos la palabra y que lo disfruten mucho. Muchísimas gracias. A ustedes. Y disculpa mi pobre español, pero voy a tratar de hacer este congreso en español. Y por favor, quieren que conozcan a Ruth, mi colega. Ruth, por favor. Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas. Un placer estar aquí con todos vosotros, con la Fundación Educacional Seminarium, con la Fundación Hacer Lazos y por supuesto contigo, Marc. Igual, Ruth, gracias por estar conmigo. Vamos a compartir la presentación y voy a mostrar las diapositivas en este momento. ¿Pueden ver todo? Sí. Ok, muy bien. El título es Permiso para Sentir. Y yo soy Mark Brackett, mucho gusto conocerles y estoy muy emocionado de tener la oportunidad de presentar a gente de Argentina, Chile, Perú, Ecuador. Parece que todo Sudamérica y Centroamérica está aquí. Entonces, es un gran honor para mí y Ruth. Como ya saben, mi trabajo es, yo soy profesor de psicología en la Universidad de Yale y soy director del Centro de la Inteligencia Emocional. Y empezamos. Voy a empezar con una cota de Maya Angelou. Y pueden leer mientras que yo leo. He aprendido que la gente olvidará lo que dijiste. La gente olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo necesite sentir. ¿Qué piensan?
de esta cuota? ¿En qué piensan? ¿Es la realidad? ¿Es falso? ¿En qué piensan? Ruth, ¿qué están diciendo? Sí, por aquí comentan que coinciden completamente, que es muy cierto y muy verdadero y muy real esa frase de Maya Angelou, que están totalmente de acuerdo. Y en el trabajo de educador, aún más importante quizás. Bueno, estamos aquí para hablar de las emociones y tengo la oportunidad de introducirles al medidor emocional. Es como mi bebé. Aquí estamos, todo el mundo con emociones, sentimientos. X, sensación. Aquí estamos, sensación. -5. Tiene en su mente cosas como, ¿por qué estoy aquí escuchando a un americano hablar de esas emociones? No quiero estar aquí para nada. +5. 1 hora de pensar de las emociones. No hay nada mejor en la vida. ¿Dónde están ustedes en este momento? Energía. -5. Quieren dormir, quieren estar como con la manta sobre la cabeza, disculpando de la vida. +5. Tienes tanta energía que no sabes qué hacer con sí misma. ¿Dónde está tu cuerpo en este momento? Y como ya ven, cruzamos los X y creamos el medidor emocional. Tenemos amarillo, rojo, azul y verde. En este momento, ¿en qué color están ustedes? ¿Cómo se sienten? ¿Qué color? Aquí dicen azul, verde, amarillo, verde, amarillo. Coinciden bastantes en amarillo, rojo, algún que otro rojo, algún que otro azul, pero la gran mayoría verde o amarillo. Multicolor también dicen. Sí, mucho amarillo y verde. Sí. Quizás son los participantes en nuestro congreso, pero en su escuela, en su familia, en su país, en su ciudad, todo el mundo en este momento se sienten en amarillo y verde o hay bastante rojo y azul, ¿tú crees? ¿Qué piensan? Bastante azul, mucho azul, rojo. Sí, coinciden todos en que bastante azul y rojo y muy variado. Ahora quiero que vamos a convertir nuestro color a la palabra. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es su emoción, su sentimiento en este momento? Tiene 3, 2, 1 segundos. Ya, en el chat. Entusiasmo, motivación, felicidad, agotamiento, estrés, incertidumbre, angustia. Wow. Agotamiento, entusiasmo, cansancio, frío, calma, incertidumbre, inseguridad, cansancio. Muy interesante. Mucha acción aquí. Repite mucho incertidumbre, sí, tristeza también, aflicción, interés. Gracias, Luz. Entonces, si han leído mi libro, ya saben que te damos los primeros 100 palabras para explicar, para descubrir sus emociones. Y después hablamos más del medidor emocional, pero esta se llama herramienta de Ruler, es una gran parte de nuestro programa para enseñarles cómo comunicar, cómo pensar en las emociones. Como ya saben, este año, como fue un año que yo no he visto en mi vida. En las investigaciones que hacemos aquí en los Estados Unidos con más que 30,000 maestros, lo que hemos encontrado es que la mayoría de las emociones que se sienten son aquí, como se ve, en rojo azul. Estrés, frustración, ansiedad, aburrimiento, depresión, etc.
Y cuando preguntamos a gente en general o maestros, ¿cómo quieres sentir? ¿Cómo quieren sentir? Nos dicen siempre entusiasmo, alegría, realización, satisfacción, calma. Y la pregunta para todos es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer con las emociones? ¿Podemos eliminar rojo y azul? ¿Es posible? ¿Es la meta o no es la meta? Por aquí dicen que no es la meta. Muy bien, ya tienen la inteligencia emocional, todo el mundo ahí. Yo sabía que no es lo ideal, aunque a veces hay que convivir con ellas. Durante los últimos 2 años he preguntado a más que 100,000 personas qué significa la frase permiso para sentir para ti. Y para mí es una frase muy importante porque cuando yo era niño, yo no creo que tenía el permiso para sentir. Como ya saben, de leer mi libro, había muchos problemas en mi familia y en mi vida. Y la mayoría del tiempo yo tuve que como represar, ¿se dice, Ruth? Reprimir. Reprimir y como no sentir. ¿Y qué significa permiso para sentir para ustedes? Es una pregunta. Cuando se piensa en la frase permiso para sentir, ¿en qué piensan? Validar, aceptar, reconocer, vivir la emoción, autocompasión, ser fiel a sí mismo, liberarse, expresarse, es amor propio, canalizar. Y en Ruler, en nuestro programa, nuestro método, no pensamos en emociones de ser emociones buenas y emociones malas. Las emociones son nuestras experiencias. Y emociones son datos, son información. Por ejemplo, déjenme preguntarles si había un cuestionario sobre su permiso, su capacidad de darse permiso para sentir durante este año. 1, no. Yo soy juez. 5, tengo mucho autocompasión, mucho autoempatía. ¿Cuál es su número en realidad? 1, 5, bueno, hay de todo. 3, 2, hay respuestas para todo tipo. Pero bueno, hay bastantes 1, 2, 3. Interesante. La mayoría de la gente nos pregunta, ¿por qué son importantes las emociones? Y hay 5 razones. Primero, atención, memoria y aprendizaje. Es difícil pensar en esto, quizás para mí, no sé, pero cuando yo era estudiante en la escuela primaria, secundaria, no, ¿cómo se dice, Ruth? No funcioné bien, no tuve buenas notas. No tuve un buen rendimiento académico. Exacto. Y sin duda no es porque yo sé que soy inteligente, pero en realidad el problema fue no podía regularme las emociones. Tampoco, cuando yo tenía 2 padres, me amaban mucho, pero no supieron, no conocieron mucho de las emociones y como ser role model de las emociones, un buen modelo. Y sufrí mucho y no podía concentrar. Estuve en como luchar o estar helado o correr, no aprender. Segundo, tomar decisiones. Tercero, calidad de las relaciones sociales. ¿Alguien aquí trabaja con alguien quien es muy difícil estar alrededor? ¿Sí o no?
en su vida? Sí, Sí, muchos sí. Definitivamente, muchos sí. Y cuando se levanta la mañana, y piensen en esta persona, ¿qué se dice a sí mismo? Ay, no puedo esperar ir a trabajar con esta persona, o quieres correr otra dirección. Emociones son señales para, ¿cómo se dice? Aprovechar. Sí, para enfrentarse o alejarse. Exacto. Nuestras caras, como lenguaje del cuerpo, tiene siempre señales. Y también salud mental y física. En nuestras investigaciones hemos encontrado que la cultura, el clima de las escuelas influye las emociones de los maestros y influye su salud mental y física. Entonces no podemos separar nuestra salud mental y física de las emociones que tenemos y la cultura, el clima de las escuelas. Y al fin, efectividad y rendimiento diario. ¿Alguien aquí creen que la creatividad es importante? ¿Qué piensan? ¿Creatividad es importante o no es importante? Sí, totalmente. Sí, muchísimo. ¿Y alguien aquí han conocido a una persona quien es muy inteligente, se parece que tiene mucha creatividad, pero no tiene éxito? Sí, todos coinciden en que sí. ¿Por qué? Son inteligentes. Lo que nosotros hemos encontrado es que la dificultad con expresar, con manejar las emociones, es parte responsable para su éxito. Si no tiene las estrategias para regularse la ansiedad, el estrés, la frustración, desesperación, es muy difícil tener mucho éxito. Y ahora vamos a pensar en, ok, ¿dónde estamos? ¿Cómo nos pensamos en las emociones? ¿Somos científicos o somos jueces? ¿Qué piensan ustedes? Durante los últimos 15 meses, durante el pandémico, ¿científico o juez sobre sus emociones? Y con sus Algunos hijos. dicen que ambos. Algunos Ambas. dicen que jueces Sí. más bien. Otros científicos. Hay gente que me dice, yo soy científico con mis amigos, pero juez con mi familia, con mi pareja. ¿Cuáles son las habilidades de la gente quien es científico o juez? Es diferente, abierto a explorar las emociones. Se basa en pruebas reales, mentalidad de crecimiento. El juez, crítico, mentalidad fija, etc. Entonces, Ruth, por favor, es su turno. Muy bien. Bueno, pues después de esta fabulosa introducción, ¿no?, a discutir si somos científicos o somos jueces de nuestras propias emociones y también de las emociones de la gente que nos rodea. Esto es importante porque es el primer paso de la educación socioemocional. De hecho, la gran trayectoria en la que llevamos investigando la efectividad de la educación socioemocional así lo ha demostrado, así lo hemos demostrado con artículos científicos. En primer lugar, uno de los primeros del impacto, de los mejores impactos que tiene los programas de educación socioemocional cuando se integran de manera consistente en las escuelas es que favorece, como bien decía Marc anteriormente, el rendimiento. Los alumnos y las alumnas están mejor preparados para atender, para aprender, para conectar ideas, para ser más creativos. También, por supuesto, mejoran sus capacidades para relacionarse con los demás, reducen problemas de agresividad, conductas violentas en los centros educativos, mejora el clima de aula, mejoran las relaciones entre los compañeros y también las relaciones con los profesores. Y por supuesto, uno de los efectos más importantes es el impacto en la salud mental. Cuando se integran estos programas, estas herramientas de educación socioemocional de manera consistente
en las aulas, y cuando el profesor lo incluye dentro de su pedagogía para enseñar, conseguimos que los estudiantes reduzcan sus niveles de ansiedad, de estrés, de depresión, de somatizaciones. Por lo tanto, parece que estas herramientas favorecen de alguna manera esta habilidad para ser más científicos tanto de las emociones que sentimos nosotros como de las que sienten nuestro alumnado, y abandonar quizá esa idea de ser jueces, de tener una expectativa, ¿no?, de cómo se deben de sentir los demás, de juzgar constantemente el por qué se sienten así. ¿Sigo, Marc? ¿Sí? Sí. Vale. ¿En qué consiste el método Ruller? El método Ruller es un acrónimo y tiene que ver con las actitudes, con el conocimiento y, por supuesto, con las habilidades para ser científicos de emociones. ¿Y cómo somos científicos de emociones? Pues, en primer lugar, fomentando el reconocimiento, es decir, ser conscientes de identificar en señales físicas, en esa comunicación no verbal que hablaba Marc, en esa expresión facial, en el tono de voz y, por supuesto, en la fisiología, las emociones que sentimos. Las personas que normalmente sienten emociones desagradables también así lo demuestran con sus acciones y lo demuestran con su propia comunicación no verbal. La siguiente habilidad sería la comprensión de las emociones, es decir, identificar los porqués. ¿Cuáles son los detonantes, las causas? A veces esas causas pueden ser situaciones reales, pueden ser situaciones físicas o pueden estar únicamente en nuestra mente, ¿no? Pueden ser un pensamiento automático, una creencia o un recuerdo. Ser consciente de cómo eso puede impactar, ¿no?, en mi aprendizaje, en mi toma de decisiones e incluso en mis relaciones con los demás es fundamental y forma parte así de la comprensión emocional. La siguiente habilidad sería el vocabulario, el etiquetado emocional, es decir, tener la habilidad para poder expresar con palabras a través del lenguaje cómo nos sentimos. Esto ya es algo que decía Vygotsky hace muchísimo tiempo, ¿no? El lenguaje es el predecesor del conocimiento, es el predecesor de la conciencia. Por eso, fomentando el lenguaje emocional, también podemos así fomentar la conciencia de nuestras emociones, tener un vocabulario rico, preciso y amplio para describir la amplia gama de experiencias emocionales que podemos sentir. La siguiente habilidad sería la expresión emocional. Es decir, ser conscientes de cuándo, cómo, con qué intensidad, de qué manera podemos expresar determinadas emociones. Y sobre todo, y lo más importante, según qué objetivo tengamos. Para ello tenemos que considerar las diferencias individuales, la cultura, las normas y ser conscientes de esas diferencias y ser conscientes del impacto que puede tener determinados contextos en la expresión o represión, ¿no?, de determinadas emociones es fundamental. De ahí que una persona que sea hábil, inteligente emocionalmente, es aquella persona que sabe expresar de manera adecuada también sus experiencias emocionales. Y por último, la regulación. La regulación emocional es la habilidad que en realidad bebe de todas las anteriores. Es la más compleja. ¿Por qué? Porque consiste en poner en marcha estrategias para manejar, gestionar adecuadamente esas experiencias emocionales. Es decir, una vez que las he reconocido, comprendido, le he puesto un nombre, consigo poner en marcha estrategias de pensamiento o estrategias comportamentales que me ayuden a crecer, a desarrollarme de una manera saludable. ¿Sí? Vale. Uno de los objetivos del método Ruller, de hecho, uno de los más importantes, como decía anteriormente, es construir vocabulario emocional, alfabetizar emocionalmente a nuestros alumnos y a nuestras alumnas. Es decir, conseguir que cuando salgan de nuestras escuelas tengan un vocabulario rico, amplio y sofisticado para describir sus experiencias emocionales. Aquí tenemos un ejemplo en el medidor emocional, ¿no? Podemos encontrar aquí varias palabras del cuadrante rojo, por ejemplo, furioso, ansioso, molesto, del cuadrante azul, aburrimiento, decepción, depresión,
del cuadrante verde, contento, calmado, sereno, o del cuadrante amarillo, animado, exaltado, orgulloso, sorprendido. Es decir, que podemos usar palabras emocionales para aportar granularidad a aquello que experimentamos. Y la realidad es que a veces es muy difícil porque nunca nos han enseñado vocabulario emocional. De hecho, aquí tenemos varios ejemplos, cómo el medidor emocional en realidad está compuesto por cientos de palabras emocionales asociados a cada uno de los cuadrantes. La lista es infinita y en función de la edad, en función del nivel, podemos así ir trabajando progresivamente una gran cantidad de palabras emocionales. En infantil introducimos una serie de palabras emocionales y a medida que los niños van creciendo, vamos incorporando cada vez mayor vocabulario emocional. Esto es fundamental porque será una de las principales vías para poder trabajar en los jóvenes, en la infancia, esa conciencia acerca de cómo se sienten. ¿Por qué? Porque no es lo mismo sentirse celoso que sentirse avergonzado, ni que sentirse decepcionado. Cada palabra emocional nos permite tomar conciencia, nos ayuda a crear un autodiálogo con nosotros mismos mucho más adecuado, nos ayuda, por supuesto, a comunicar y a expresar mejor nuestras necesidades emocionales, nos ayuda, y esto es fundamental, a pensar en cómo regular la emoción. Cuando nosotros nos decimos una palabra emocional, nos estamos ayudando a su vez a identificar por qué me siento así y sobre todo, y lo más importante, a pensar en cómo puedo manejar esa emoción, por ejemplo, si es desagradable. Pero también por otro lado, una de las cosas que ocurre es que todos tenemos diferentes definiciones para las palabras emocionales. Si yo os pidiera que colocarais en el medidor emocional la palabra molestia o la palabra disgusto o la palabra frustración, ¿no? O la de celos o la de decepción, seguramente que para cada una de vosotros y de vosotras estaría en un lugar diferente. Por eso es importante educar en este sentido, en llegar a acuerdos, en que todo el mundo hable un mismo lenguaje, un mismo idioma, porque tendemos a usar también un vocabulario emocional muy limitado y porque en el fondo situar las palabras emocionales en el medidor emocional es una habilidad que requiere tiempo, requiere constancia y por supuesto necesita ser aprendida de manera consistente a lo largo de los cursos. Sí, Ruth, es muy interesante porque la mayoría del tiempo, pregúntame, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, Marc? Bien. Punto final. Tú vas a trabajar como mamá, yo voy a la escuela, no tenemos conversación. Pregúntame otra vez. ¿Cómo te sientes? Ay, Dios, una combinación de desesperación, estrés y ira. Y está, mucha más bueno, información, ¿no? buena suerte, hijo. Tú sabes que no estamos acostumbrados de hablar la verdad, right? Claro, ser honestos. Sí, de ser honestos. Y lo que pasa es que no tenemos el tiempo para practicar, no creamos aulas, casas donde hablamos con sinceridad sobre las emociones. Y esto necesita cambiar. Por eso tenemos el programa Ruler. Ruler es un método, no es un programa, es un sistema de pensar en emociones. Y queremos votar como cosas pequeñas como normas, asambleas, kits, lecciones particulares y pensar en obtener un enfoque sistémico centrado en la formación en cascada. Entonces, aquí, como es el modelo, tenemos una estrategia, es para todo el mundo, adultos y los niños, adolescentes. Tenemos herramientas y recursos, plataforma online, seguimiento y enseñamos a las escuelas cómo monitorizar
y evaluar. Lo que yo he aprendido muy temprano en mi carrera, yo empecé ruler con mi tío Marvin, quien fue maestro espectacular, pero Marvin y yo solamente pensamos en los niños. Queríamos inventar algo para ayudar a los adolescentes a manejar las emociones, como cambiar su autopensamiento y autoestima. Y no tuvimos mucho éxito porque olvidamos algo muy importante, que los adultos, quienes son los padres y los maestros, necesitaban educación emocional para sí mismo. También tuvimos más éxito, pero no el éxito que yo quería. Y había otro problema. Los líderes de nuestras escuelas también tenían que ser modelos. Y después tuvimos la realización que es el sistema entero que necesita ser inteligente emocional. Y por eso ahora tenemos 4 objetivos. Primero, promoción de la mentalidad. Que tenemos que cambiar la mente de todo el mundo. Emociones son importantes. Permiso para sentir para todo el mundo. Tenemos que ser científicos y no jueces sobre las emociones. Segundo, tenemos que desarrollar las habilidades. Ruler. Tenemos que construir, tenemos que aprender mejor cómo reconocer, etiquetar, comprender, expresar y regular las emociones. Y estos son como, este es el nivel individual. También tenemos que pensar en el contexto grande, lo que está alrededor del niño, las climas en nuestras escuelas, cómo se sienten los profesores en la escuela. ¿Se sienten estrés? ¿Tienen como burnout? ¿O tienen mucha inspiración y como respeto y conectado? Y también tenemos que pensar en pedagogías. ¿Cómo se dice eso? Pedagogías. Pedagogías. Pedagogía. Sí. Y prácticas y protocolos de ACL. Y cuando tenemos estos 4 juntos, tenemos el impacto que nosotros queremos. Entonces, este es el modelo ahora. Es desarrollo personal y profesional para los adultos, formación al alumnado de preschool, de los niños de 3, 4 años, hacia los alumnos en las escuelas secundarias, desde 4, 18 años. Y también tenemos que pensar en lo que está pasando fuera de la escuela y también con familias. Y en la aula tenemos instrucción muy específica. Hay como unidades sobre emociones para cada nivel. Y cambia. Por ejemplo, en la preparatoria es más, como hay más capacidad, más oportunidades para los alumnos ser líderes de ruler, que es diferente, por ejemplo, en infantil. Y Ruth, por favor, ¿puedes explicar las 4 herramientas? Sí, claro. Muy bien. Bueno, pues efectivamente, además de estas lecciones, por así decirlo, que van ajustadas a cada uno de los niveles de los cursos, de manera que desde infantil hasta que salgan del centro educativo, reciben una formación específica que está basada en 4 herramientas pilares. Estas 4 herramientas pilares son, en primer lugar, el acuerdo emocional. El acuerdo emocional es una de las, bueno, es la primera herramienta que se integra en el centro educativo y que consiste básicamente en mejorar el clima del centro, el clima del aula.
favorecer un clima óptimo para el aprendizaje, para las relaciones y para que en definitiva el alumno, la alumna tenga permiso para sentir. En este sentido, esta herramienta del acuerdo emocional responde básicamente a 2 preguntas que tienen que elaborar todos los integrantes de ese grupo, de ese aula o de ese centro, ¿no? ¿Cómo nos queremos sentir, en primer lugar, y qué vamos a hacer para experimentar esas emociones? De manera que las normas de clase incorporan, por así decirlo, el aspecto emocional. La segunda herramienta es el medidor emocional. Es decir, ser conscientes de que, como bien decía Marc al principio, no hay emociones buenas ni malas, no hay emociones correctas ni incorrectas, no hay emociones ni siquiera positivas o negativas. Hay emociones que obviamente son agradables y otras que son desagradables, pero el objetivo está en hacer ver a todo el mundo en el centro educativo que todas son importantes y que lo importante es el equilibrio. Porque incluso hasta emociones del cuadrante amarillo o del cuadrante verde, según qué objetivos y según qué tareas, no van a ser adecuadas. Así que esto también es muy importante reconocer, que todas las emociones pueden tener una cara A, una cara B, y de ahí la importancia de entender que el objetivo y el equilibrio es fundamental y que no hay que negarlas o hay que reprimirlas. Esto nos va a permitir enseñar esta herramienta que Marc introdujo, el medidor emocional. La siguiente herramienta sería el metamomento, es decir, una herramienta que está basada fundamentalmente en aumentar la distancia mental que existe entre el estímulo, algo que te ocurre, un detonante, un disparador, que genera en ti una emoción, y la respuesta que yo doy a esa situación, con el objetivo de favorecer respuestas reguladas, reflexivas, que incorporen estrategias de regulación emocional adecuadas, que te permitan el crecimiento y el desarrollo saludable y, por supuesto, las relaciones adecuadas con los demás. Y por último, la última herramienta de esos 4 pilares es el plano emocionalmente inteligente. Marc, si puedes pasar a la siguiente. El plano emocionalmente inteligente es una herramienta que está basada en promover la empatía y la resolución efectiva de los conflictos. ¿Y cómo? Pues incorporando a esa situación difícil, a ese conflicto, no solo tu propia perspectiva, sino incorporando también las habilidades Ruler para los demás. Las habilidades Ruler, en definitiva, por un lado tienen esa parte intrapersonal, de saber reconocer, comprender y gestionar las emociones en uno mismo, pero qué duda cabe que es importantísimo para ser una persona emocionalmente inteligente, saber reconocer, empatizar, comprender y, por supuesto, ayudar a gestionar las emociones a las otras personas. Y esto nos podría ayudar, ¿no?, a resolver los conflictos de una manera mejor. Así que una vez integradas esas 4 herramientas, ¿no?, ¿qué es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo podemos integrar esas 4 herramientas y posteriormente cómo vamos a integrar esas lecciones? Pues es un proceso que sin duda alguna conlleva tiempo, porque de alguna manera es, por así decirlo, transformar el proyecto educativo de un centro. Es integrarlo de una manera sistémica, ¿no?, como comentaba Marc. Entonces, para ello, lo que hacemos es una formación a un equipo de coordinadores, gente de la dirección del centro o profesores, que son los que van a liderar este proyecto Ruler en la escuela. Esa formación la van a recibir, como digo, líderes que selecciona el propio centro educativo, normalmente de 3 a 5 personas que pueden recibir esa formación directamente desde un campus virtual. Esas personas son las que posteriormente van a capacitar y formar al resto de personal docente y de personal de staff que tenga el centro educativo. Y para ello se le va a proporcionar durante un año asesoramiento, coaching y una serie de contenidos para poder
ser ellos los que hagan una formación de formadores, es decir, puedan llevar a cabo, puedan liderar realmente ese proyecto de educación emocional basado en el método Ruler. El siguiente año, ahora ya sí, lo que se haría serían las lecciones, esas lecciones que os comentaba Marc antes, se integrarían una vez que ya todos los adultos que hay en el centro educativo han recibido esa formación. Ahora ya sí estamos en disposición de poder integrar esas lecciones y ese trabajo sistemático con las herramientas Ruler en el alumnado, y también incorporar, por supuesto, webinar, sesiones, talleres, workshops a las familias, donde también introducimos de alguna manera esas herramientas para que no solo se trabajen las habilidades emocionales en el aula, sino que también puedan trabajarse en el ámbito familiar. Bueno, para ello yo seré la formadora de alguna manera para aquellos centros educativos que decidan apostar por integrar este proyecto Ruler en sus centros educativos. Pues para ello la plataforma, ¿no? La Ruler Institute Online, que es un campus virtual que ha desarrollado el Yale Center for Emotional Intelligence para poder capacitar y formar a gente a lo largo de todo el mundo a nivel internacional, y en concreto pues yo seré la persona como coordinadora Ruler de España y Latinoamérica, ¿no? de población hispanohablante, la que pueda ofreceros esos contenidos, esa formación específica y ese seguimiento y asesoramiento durante estos primeros años de formación. Aquí de hecho veis algunas de las imágenes de esta plataforma Ruler, una plataforma que el objetivo que persigue es una formación en línea, pero una formación en línea interactiva, donde se favorezca en los foros, el debate, la reflexión, donde además de recibir formación y contenidos específicos, sea un espacio donde compartir y donde por supuesto también ir subiendo actividades y contenidos en función de las semanas en las que estemos. Y de hecho, así es como está pensado, ¿no? Primera etapa, ¿no? Primera ruta de formación consiste en 6 semanas de formación online que reciben esos equipos de 3 a 5 personas, líderes del propio centro educativo, que va a conllevar una media de 2 a 2 horas y media de trabajo individual a la semana, más 1 hora de sesión online presencial que realizaré de manera síncrona con las personas interesadas a través de este campus virtual. Por tanto, va a haber, como decía, aprendizaje autónomo por parte de las personas que se inscriban en esta formación, discusiones, debates, ser parte y formar parte de una comunidad Ruler y, por supuesto, trabajar en este proyecto de transformación del centro educativo. De hecho, Marc lo comentaba anteriormente, el objetivo, en primer lugar, de la formación en esta metodología Ruler es construir una mentalidad de crecimiento acerca de las emociones, es crear y favorecer ese lenguaje común entre todos los miembros de la comunidad educativa, es desarrollar habilidades que tienen que ver con el reconocimiento, la comprensión y la regulación emocional, y con ese objetivo último, ¿no? De favorecer climas lo más óptimos posibles para el aprendizaje y para que nuestros alumnos y alumnas se desarrollen lo más saludable y lo más efectivamente posible. Aquí tenemos un programa de lo que va a consistir esa formación online, una primera semana de bienvenida, y posteriormente vamos a ir incorporando esas herramientas y trabajando específicamente todas esas herramientas a lo largo de esas 6 semanas, como decía. Y bueno, por así decirlo, pues también os queríamos traer, Marc y yo, fotografías reales de Ruler, cómo se visualiza Ruler en las escuelas. Aquí estamos compartiendo fotografías de escuelas tanto en España como en México, 2 de los países donde Ruler ya lleva haciéndose, integrándose desde hace varios años.
Y aquí podéis ver, ¿no?, cómo los espacios se convierten en verdaderos espacios donde se habla de las emociones. Aquí, por ejemplo, tenéis ejemplos de acuerdos emocionales, aquí del medidor emocional, trabajando con cuentos y con alumnado de infantil. Aquí también haciendo diarios emocionales donde los chicos y las chicas expresan cómo se sienten cada día. Aquí con actividades para bueno, alumnado ya un poquito más mayor, adolescentes. Y espacios, como veis aquí, ¿no? Espacios donde Ruler, el medidor emocional, hablar de emociones, hablar de estrategias de regulación emocional, se hace algo visible, ¿no? Donde todos pueden compartir y donde las aulas y los centros educativos son lugares seguros para compartir este tipo de inquietudes. Gracias, Ruth. Bueno, aquí estamos al fin de nuestra presentación y podemos tomar preguntas. Pero para poner todo juntos, primero, tenemos que dar a los demás y a nosotros mismos permiso para sentir. Tratar de ser científicos de las emociones, no jueces. Entender que la inteligencia emocional consiste en aceptar todas las emociones y usarlas sabiamente. También es importante reconocer que estas habilidades toman mucho tiempo. Yo tengo 51 años, ya lo veo, pero tengo 51 años y en este año nunca pensaba que iba a sufrir como sufrí. Y del estrés, de ansiedad, de todo. Y de repente tuve que practicar estrategias más y más y más para mantener salud mental. Entonces, es un aprendizaje de por vida. También tenemos que ser los modelos. Si fallas, estar abierto a disculparte, perdonar, reparar y buscar ayuda profesional. Nosotros pensamos que tenemos que focalizar en un cambio sistémico en vez de como pedacitos. Y voy a terminar con algo. Mucha gente me dice, pero amor, con el abuso que tenías en su juventud, con el bullying que tenías en las escuelas y otro, ya tienes éxito. Y la verdad es sí, tengo éxito. Gracias a muchísima gente, de mis padres, de Dios, de mi tío Marvin, de tener 30 años estudiando la inteligencia emocional y practicando las habilidades. Pero cuando yo hago visitas a escuelas, yo veo a las caras de cada alumno en la aula y pienso, en este momento, ¿tiene la capacidad? Sí. ¿Tiene las oportunidades? No estoy seguro. Que cada alumno en nuestras escuelas tiene la oportunidad de aprender las habilidades emocionales, las habilidades de la inteligencia emocional. Y espero que tenemos la oportunidad de trabajar con ustedes en Centro y Sudamérica para asegurar que cada alumno en América tiene la capacidad, la oportunidad de aprender estas habilidades que son muy importantes. Y voy a terminar con una cuota de Viktor Frankl, que escribió un libro muy importante para mí. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad para poder elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta reside nuestra capacidad para crecer y nuestra libertad. Gracias. Fue un gran honor para presentar y disculpe mi español. Y Ruth, mil gracias para su compañía y presencia aquí. Muchas gracias, Marc. El honor es mío, el placer es mío.
y un placer compartir también este espacio. Como sabéis, las fundaciones Hacer Lazos y la Fundación Educacional Seminarium serán las encargadas de hacer son las dos fundaciones que de alguna manera tienen este acuerdo de colaboración con el Centro de Yale Inteligencia Emocional para hacer esta capacitación y para poder ofrecer a países como Chile y Argentina esta capacitación y hacer posible que cada vez más escuelas en estos lugares, en estos países, integren estas herramientas e integren Ruler de una manera sistemática, de una manera controlada, de una manera realmente consistente y sobre todo habiendo recibido una formación específica que es la que nos asegura, ¿no? que lo que estemos haciendo lo estemos haciendo bien. Muchísimas gracias. Gracias a todas Pablo, las personas que María Eugenia y Edmundo por invitarnos. Y efectivamente, muchísimas gracias. a ustedes. Marc, Ruth, muchísimas gracias a ustedes en realidad por darse ese espacio de compartir con profesoras y profesores de toda Latinoamérica. Aquí hay gente de Chile, de Argentina, como también de Uruguay, de Paraguay, de Perú, de Colombia también nos escribían, de México, de Ecuador y tantos otros lugares de toda la región. En este sentido, hay algunas personas que solamente quería relevar algunas preguntas porque la gente está muy ansiosa y con ganas de poder compartir y poder contactarse con ustedes directamente. Y en particular hay una pregunta de Soledad Reyes. Ella consulta si algo ustedes ya mencionaron, evidentemente, pero si está medido el efecto del método en las escuelas. Quizás ahí, Ruth, tú nos podrías quizás comentar tu experiencia en México, o bien, Marc, en las más de 2.000 escuelas que están implementando este método alrededor de todo el mundo. 3.000. Ruler ya está en 3.000 escuelas. Así de rápido avanza el desarrollo, digamos, del método Ruler, que hoy lo que queremos es traerlo cada vez más fuertemente a Latinoamérica. Entonces, quizás ustedes nos podrían contar un poquito sobre ese impacto. Sí, hemos hecho muchas investigaciones. En realidad, acabamos de publicar con Ruth un artículo sobre Ruler en México. Entonces ya tenemos datos de la efectividad de Ruler en México. Pero aquí en los Estados Unidos hemos hecho muchísimas investigaciones. Tenemos mucho que estamos haciendo en este momento. Y lo que hemos aprendido es que ayuda con notas como de grades, de mejor marcas académicas. Rendimientos, sí. ¿Rendimientos se dice? Sí, sí. Muy bien, gracias. Rendimientos más altos en las aulas donde tiene Ruler. También para maestros, menos estrés. Las aulas tienen más, una clima más positiva. También menos bullying en las escuelas donde hay Ruler. Y también los alumnos crecen las habilidades de la inteligencia emocional. Entonces, y en México hemos encontrado que cambia el clima de las escuelas cuando hay Ruler. Y siempre estamos haciendo investigaciones. Por eso somos un método que está en una universidad, porque estamos constantemente aprendiendo. Sí, de hecho a mí me gustaría también incluir que en España también hemos realizado algunas investigaciones, especialmente en adultos. O sea, el impacto que ha tenido la formación en estas herramientas en los propios profesores también ha sido muy interesante. Han reducido los niveles de estrés laboral, han mejorado su satisfacción como docentes, han mejorado las relaciones con el alumnado y también entre los propios compañeros. Y como bien decía Marc, efectivamente en México hemos encontrado con cerca de 2.000 profesores
hemos encontrado que en las escuelas donde están trabajando, concretamente en las aulas donde están trabajando, han mejorado en diferentes indicadores del clima de aula, ¿no? De cómo los alumnos se sienten acogidos, se sienten integrados, se sienten valorados, se siente que su voz es importante, etc. Además también, por ejemplo, estamos realizando ahora mismo una investigación porque cuando hemos integrado la herramienta Ruler en niños y niñas de tercero y cuarto de primaria, con 8, 9, 10 años, también han reducido sus niveles de depresión, de ansiedad y de estrés. Es decir, que también estamos viendo un impacto en el bienestar y en la salud emocional de este alumnado. En ese sentido, Ruth, muchas gracias a ambos por su respuesta. En ese sentido, se repite una pregunta que es hoy los profesores, y este último año sobre todo, porque siempre han estado muy demandados, pero este último año la exigencia y el desafío ha sido muy fuerte para todas y todos los profesores de todo el mundo, en realidad. Y la pregunta ahí es, ¿de qué manera se compatibiliza el desarrollo de este programa con el desarrollo de las clases? De manera de que no sea un espacio o digamos un estrés más o una responsabilidad más. Es una preocupación de los profesores y profesoras que están con nosotros. Entonces es importante explicarles, y creo que va en la línea, digamos, de lo que tú explicabas, Ruth, pero cuéntenos ustedes cómo se compatibiliza. Ruth, por favor. Sí, bueno, efectivamente es que una de las premisas de esta metodología consiste, como bien decía Marc, en integrar en las prácticas y en la forma de educar, ¿no? En la forma de enseñar, en la pedagogía. No hay que verlo como una actividad adicional o como una carga o una responsabilidad adicional, sino que muchas veces consiste en integrar, por ejemplo, en la clase de lengua o en la clase de ciencias sociales, o integrarlo realmente en los contenidos, es lo que realmente aporta ese valor diferencial. Y cuando las cosas se integran, se vive y se viven, ¿no? Se vive que las emociones es algo que está presente, que no podemos separarlo de los aspectos puramente técnicos o académicos, es cuando realmente estamos consiguiendo ese cambio. Y luego, aparte también, otro de los grandes... de las grandes iniciativas que tenemos que hacer es realmente generar un proyecto educativo de centro centrado en la educación emocional. Es decir, si el proyecto que hay en tu centro educativo realmente está basado en favorecer, en fortalecer, en desarrollar programas y iniciativas de educación emocional, todas las cosas que se hagan en el centro van a ir en esa línea alineadas, ¿no? Y van a ir un poco con ese mismo objetivo. Si no lo hacemos así, efectivamente se va a quedar en una iniciativa puntual o efectivamente al final va a ser responsabilidad de cada profesor, pero no queremos eso. Lo que queremos es que realmente se convierta en la mentalidad, en el ADN del centro educativo y en el clima del centro educativo. Muchas gracias, Ruth. Quiero hacer la última consulta. Yo sé que estamos un poquito pasados los tiempos, pero estas instancias de estar contigo, Ruth, y estar con Marc no se dan todos los días y queremos aprovecharlo lo más posible. Solo la última pregunta. Hay algunos asistentes que nos preguntan ¿de qué manera se visualiza la idea de ampliar el vocabulario emocional? Si existen algunas estrategias diferenciales entre niños o estudiantes de distintas edades. Desarrollar, ¿o qué estrategias existen en ese sentido? Marc, the question is about why the different vocabulary? What is the difference between pre-K or children at younger age? Yo puedo empezar y tú puedes terminar porque... Okay. ¿Por qué? Lo que es importante para nosotros es que los maestros entiendan el desarrollo cognitivo, emocional y social, porque es juntos, no se puede separar. Por eso, por ejemplo, las palabras que enseñamos a los niños son muy diferentes que las palabras. No enseñamos, por ejemplo, la palabra alienación a los niños de 4 años, porque no entienden
la granualidad de la palabra. Y más importante, las estrategias para regularse las emociones son muy diferentes. Por ejemplo, el autohablar se puede hacer con niños pequeños, pero Ruth, ¿cómo se dice reappraisal otra vez? La reevaluación cognitiva. Sí, no se puede enseñarlo al niño de 5 años. Y lo que es aún más importante para nosotros es siempre nosotros tenemos que ser los científicos, no los jueces con niños. No es nuestro trabajo poner nuestras ideas en el cerebro del niño. Nuestro trabajo es ser científico con el niño para descubrir lo que necesita el niño en este momento y ayudar al niño, adolescente, adulto, descubrir las estrategias que funcionan bien para ellos. Sí, yo creo que es fundamental. No sé si me entienden o no. Yo entiendo lo que dice, no estoy seguro que todo el mundo entiende lo que dice. No, se entendió perfectamente, pero creo que es fundamental conocer la mente del niño, conocer las necesidades en función de la edad, y eso es lo que sin duda alguna adaptamos. No solo adaptamos el tipo de vocabulario, como bien decía Marc, ¿no? Hay emociones complejas que es muy difícil que niños y niñas de infantil o de los primeros cursos de primaria puedan entender, pero a medida que van desarrollando su autoconcepto, su identidad, que van incorporando aspectos culturales, normas sociales, también las emociones se vuelven cada vez más complejas. Y en ese sentido, todo el equipo del Yale Center for Emotional Intelligence, que está formado e integrado por psicólogos y psicólogas, es lo que pretende, ¿no? Adaptar los contenidos a la maduración y al desarrollo cognitivo y socioemocional de los estudiantes. Perfecto, muchas gracias a ambos. Solo destacar que el programa, porque hay varias preguntas, el programa es en español, así que para quienes estaban consultando va a ser en español, no hay ningún problema con el idioma, digamos, así que no se preocupen. Tengo una pregunta adicional, disculpen, pero de verdad que la instancia de estar con ustedes, la verdad que nos entusiasma muchísimo y la gente sigue enviando preguntas. Y la consulta es, para que sea efectivo este proceso de aplicar el método Ruler en nuestros establecimientos y generar estas competencias en nuestros y nuestras estudiantes, ¿qué ocurre si solo se trabaja o funciona si solo se trabaja en los establecimientos educacionales y si no se refuerza en los hogares? Quiero ordenar las ideas. Ocurre muchas veces que este trabajo, o qué ocurre si este trabajo solamente se da en los establecimientos educacionales, pero no se refuerza en los hogares de los estudiantes. ¿Cómo podemos desarrollar o avanzar igualmente entregando estas competencias y formando estas competencias en nuestros estudiantes si en el hogar no ocurre lo mismo exactamente? En el hogar, dice, que si no se... Sí. Bueno, para nosotros los niños, los alumnos pueden ser maestros de sus padres. Es una gran parte de Ruler. Por ejemplo, la medida emocional, hay lecciones desde los 5 años, cuando niños llegan a la casa, mamá, papá, aprendí una herramienta que se llama el medidor emocional, quiero enseñarles. Hay rojo, azul, verde, amarillo, significa, yo me siento así, ¿cómo te sientes? Y es muy importante para Ruler y es una gran parte del programa. También tenemos que pensar en eso. Los alumnos pasan 5, 6, 7 años, 7 horas al día en la escuela. Y mis padres, por ejemplo, no me enseñaban nada de matemáticos, pero yo entiendo matemáticos. No sabían mucho de ciencia, de historia, pero aprendí muchas cosas. Y por eso, si las escuelas lo hacen o lo integran en una manera holística, no es una clase los jueves a las 3, hablamos de las emociones, pero es parte de lo que hace el líder.
los maestros durante todas las horas del día, y también los estudiantes están aprendiendo las habilidades emocionales en clases de lenguaje, en clases de ejercicio, de arte. Llega a ser una parte de sí mismo. Y este es lo que queremos. Y de repente, y también tenemos cosas específicamente para los adultos. Yo hablé de las herramientas que enseñan a los niños, pero también tenemos videos, tenemos muchas cosas para ayudar a los padres a aprender ruler. Me tomé mucho tiempo para decir eso, pero espero que me entendieran. Se entiende perfectamente, Marc. Muchas gracias. Tratando. Además, por la deferencia de estar hablando en español en esta instancia, que lo hablas perfectamente por lo demás, Marc. Así que... Bueno, no puedo esperar ir a Chile y Argentina para hacer el entrenamiento porque quiero mejorar mi español también. Y te esperamos aquí con las puertas abiertas, lo mismo que a Ruth. Y habían algunas otras preguntas un poco más prácticas respecto del programa, preguntando, por ejemplo, si una persona de Colombia o una persona de Ecuador o de Perú podrían participar de este programa. Por supuesto que sí, el programa lo vamos a estar desarrollando para profesoras y profesores de toda Latinoamérica. Marc, Ruth, nuevamente fue un gustazo estar con ustedes, aprender de ustedes, conocer mucho más del método Ruler. Por supuesto, como no, a María Eugenia, a Juan Pablo, por estar liderando el desarrollo, también, o traer este programa en conjunto con el Yale Center for Emotional Intelligence a Latinoamérica. Estamos muy entusiasmados. Se nota también en el chat que están la gente muy entusiasmada por conocer mucho más sobre este programa particularmente, y para eso los invitamos a escribirnos a nuestros correos electrónicos a educación@seminarium.com. Y María Eugenia, te doy el pase para que puedas dar el correo de Hacer Lazos. A capacitar@hacerlazos.org.ar, que hicieron muchas preguntas, dónde averiguar, les vamos a mandar la información, quédense tranquilos que empezamos esto para hacerlo, para seguirlo y para que pueda estar en muchos colegios. Ojalá sea así. Muchísimas gracias, María Eugenia, Juan Pablo y Edmundo, por la oportunidad de hacerlo realidad. Chao. Marc, gracias. Ruth. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Antes de... por tu español, así que sí, puedes quedarte tranquilo. La verdad que sí, Marc. Válgame Dios, pero sí. Muy bien, cada vez mejor. Muchas gracias. Antes de que se retiren, decirles, bueno, los medios de comunicación son esos, los correos electrónicos ya están informados. Nuevamente, pedir las disculpas a las personas que no pudieron conectarse al inicio en este espacio a través de YouTube. Evidentemente tuvimos problemas técnicos, somos humanos, les pedimos las disculpas, pero sí, lo importante más allá del problema es la solución, y nosotros vamos a estar compartiendo la grabación con todas y todos ustedes a través de sus correos electrónicos con los que se inscribieron o se preinscribieron a esta charla, ¿ya? Así que nuevamente muchas gracias a Hacer Lazos, muchas gracias a la Fundación Educacional Seminarium, al Yale Center for Emotional Intelligence y por supuesto también a Educar Chile, que nos permite y nos brinda el espacio también, un muy potente espacio de difusión a través de su canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron detrás y a todos quienes se conectaron por poder permitirnos desarrollar esta charla online junto a ustedes. Y nos esperamos en el programa que ya parte en septiembre. Muchas gracias. A ustedes. Chao. Gracias. Chao. Muchísimas gracias. Tengan un buen día. Igualmente. Chao. Gracias. Hasta la próxima vez. Hasta la próxima. Con vino la próxima vez. Sí.